no solamente para adorar a Dios, sino también para vernos como hermanos. Este es el día en el cual hacemos del domingo un día familiar, un día de adoración y un día de descanso para alabar el nombre bendito de nuestro Dios. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Estamos, hermano, hablando los domingos por la tarde acerca de el poder de la iglesia. Un poder, hermanos, que debe de estar presente en cada lugar donde se reúne la iglesia. Y hemos hablado del poder del conocimiento. Hablamos nosotros la semana pasada que la iglesia es la heredera de la verdad, que Jesucristo es el origen de la verdad y que Él es la verdad encarnada y personificada, y por tanto, hermanos, esa verdad Él la compartió con sus discípulos, y los discípulos o los apóstoles de Jesucristo dijimos que era la extensión de la verdad, y todo el Nuevo Testamento es donde tenemos esta verdad. Entonces nos dice por eso la palabra de Dios: edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. Tenemos los evangelios, tenemos el libro de Hechos, pero en especial tenemos las cartas. Las cartas fueron dadas, hermano, y escritas a diversas iglesias en particular. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, hermano, en las cartas, que ya estamos hablando de 30 años después, porque Jesucristo murió aproximadamente en el año 33. Y la primera carta fue la de Gálatas, que se cree que fue, hermanos, en el año 50. Serían, hermanos, como unos 20 años. Y ya las herejías, hermano, la falsa doctrina, ya se empieza a combatir en las cartas. Por eso dice que el fundamento debe de estar en los apóstoles. Y la iglesia, hermano, es la recipiente de la verdad. Recibieron la palabra y ellas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos la doctrina apostólica, que no es otra doctrina, sino la misma que enseñó el Señor Jesucristo. Un buen depósito guardándolo por medio del Espíritu Santo. Si nosotros ya sabemos esto, hermano, que tenemos la verdad porque nosotros no la creamos, la verdad es Dios, la verdad es Jesucristo, la verdad es su palabra. Los apóstoles, hermano, ellos son los que se encargaron de escribirla para las futuras generaciones. Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice la revelación de Dios que le dio por medio de Jesucristo a un ángel y se la dio a Juan. Juan le escribe y le escribe para nosotros, y nosotros tenemos el recipiente de la verdad. Cuando nosotros, hermanos, ya entramos en la Biblia, en la palabra de Dios, nosotros debemos de verla, hermano, como la mente de Dios, como la verdad de Dios, como, hermanos, el fundamento, no solamente, hermanos, para salvarnos, sino también para adorar a Dios. Y para nosotros, hermano, poder vivir una vida digna delante de Él. Es la única guía, la única regla. Recuerdo en una ocasión que por asuntos legales de la iglesia, yo tenía que escribir un decreto al gobierno y decirle qué eran nuestras creencias, qué creíamos. Porque ya cuando tú registras una iglesia, especialmente aquí en Estados Unidos, ellos dicen que hagas una declaración de fe. Bueno, nada más, lo único que le dije fue que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y la única regla de fe, y que nos guiamos a través de las enseñanzas
de Jesucristo y los apóstoles que están registradas en la Biblia. Es que, hermano, no podemos hacer una síntesis de todas las doctrinas de la iglesia, aunque hay hermanos que han pretendido hacerlo y hay hasta libros de las principales doctrinas de la iglesia. Pero nosotros, con que tengamos este Nuevo Testamento, es toda la Biblia, pero en especial el Nuevo Testamento es el recipiente de la verdad. Y esa verdad está en el seno de la iglesia, que por mucho tiempo en la historia, hermanos, fue prohibida para los feligreses o para los hermanos en común, y que solo el liderazgo de muchas iglesias tenían, hermanos, la Biblia. Ahora no es así. Ahora cada uno de nosotros puede tener pues un ejemplar de la palabra de Dios y de estudiarla y leerla y poder comprobar esta grande verdad, hermanos, que Dios ha traído y ha dejado en el seno de la iglesia. Ahora vamos a hablar en el mismo contexto o el mismo tema, pero ahora vamos a traer otro punto. Si la iglesia es la heredera de la verdad, ya Cristo dio la verdad y se fue, la dejó a los apóstoles ya escribieron y se murieron, también se fueron. La iglesia de Jerusalén dio a la iglesia que sigue y ya cruzó el transatlántico y llegó hasta nosotros. Hubo un gran avivamiento en el 1800 y vinieron, hermano, grandes evangelizadores a predicar, hermano, aquí a los Estados Unidos. Había un hambre grande, hermano, por la palabra de Dios, se le conoce como el gran avivamiento. Y ellos, hermano, trajeron la verdad. Y dijimos primero en habla inglesa, y más o menos como en el 40, por ahí así, pasó, hermanos, dijeron muchas iglesias, estamos yendo a evangelizar a otros países y mandando misioneros, y ¿por qué no evangelizamos a los que están viniendo aquí? Y entonces las iglesias abrieron, hermanos, pues los cultos y los servicios a las personas en español. Pero ahora, hermanos, ya tenemos nosotros esta verdad. Ya tenemos la doctrina de los apóstoles. Ahora nosotros debemos de guardarla. Es lamentable, hermano, lo que estamos viendo en nuestros días. Que muchas de las iglesias de Cristo de nuestros días están perdiendo su identidad. Ya no tienen pluralidad de ancianos, ya nomás hablan del pastor. Ya no tienen, hermano, adoraciones a capela, ya hablan de cultos contemporáneos con instrumento. Ya no están hablando, hermano, de un liderazgo exclusivamente varonil. Ahora están, ellos dicen, ordenando pastoras. Y realmente, hermano, es asombroso cómo la mentira, cómo el engaño empieza en las denominaciones y luego se introduce en la iglesia del Señor. Debemos de ser guardianes, hermano. Debemos de ser protectores. Debemos nosotros defender las doctrinas que nos heredaron los que ya precedieron o los que ya murieron, y tenemos nosotros, hermano, que guardar la verdad. Porque si no guardamos la verdad, entonces nos convertiremos en una secta más, como las que hay, hermano, en nuestro mundo. ¿Contra qué deberíamos de luchar? Si yo le dijera como iglesia, ¿quiénes serían nuestros enemigos? Pues claro, ¿verdad? Luego dijéramos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, los demonios y el diablo, ¿verdad? Efesios 6. ¿Quiénes más serían nuestros enemigos? Pues dijéramos que el mundo, ¿verdad? El mundo que agobia, que presiona
y hasta uno mismo, la concupiscencia. Allí está una batalla dentro de nosotros. Dice Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero el mal que hay en mí me orilla a hacer aquello. Y bueno, hay una lucha. Pero yo no quiero hablar de esas, hermanos, luchas. Yo quiero hablar de otras cosas, y esto solo que sean pensamientos que le ayuden a usted para buscar más, para escudriñar más. Y sobre todo, mi oración y mi petición los domingos por la tarde es que ya se olvide del Antiguo Testamento, aún de los Evangelios, y que ahora entre en las cartas, porque en las cartas se tratan problemas doctrinales específicos, y es de cosas que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar, hermano, de la fuerza que tienen las herejías. La herejía, hermano, es una falsa enseñanza, es una falsa doctrina y tiene un poder tremendo, hermano. Vamos a hablar de la incredulidad. Esta es otra fuerza, hermano, que está entrando fuertemente a la iglesia, que se están haciendo racionalistas, que están decidiendo qué es lo que van a creer y no van a creer. Ya hay cristianos que no creen en milagros, son incrédulos. ¿Pero cómo? Cristianos sí, hermano, iglesias que ya no oran por sus enfermos. Esto es algo, hermano, alarmante, la incredulidad. Y también, hermano, vamos a hablar pues un poquito de la ciencia, porque tanto ha avanzado la ciencia que ahora le pedimos a Google una pregunta bíblica y ya nos responden 1000 respuestas, y los que nos están respondiendo no son creyentes ni seres humanos, solo esa inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Bueno, los hackers en la inteligencia artificial pues están estafando al mundo. Pero el existencialismo quiere un mundo sin Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a guardar la verdad o la vamos a cambiar? ¿O nos van a engañar, hermanos, cambiando términos? Ustedes saben que el movimiento homosexual lo que está haciendo es que está cambiando los términos, el matrimonio. Ya el matrimonio no es la definición un hombre y una mujer que unen sus vidas en un pacto matrimonial. Ahora la definición ya la cambiaron. Son dos personas. ¿Te das cuenta? Oye, no son dos personas, es un hombre y una. Es que son dos personas, sí, pero ya lo cambiaron. Ya no vamos a usar la palabra esposo o esposa, vamos a usar la cónyuge. ¿Ok? ¿No son cónyuges? Sí, pero es la esposa y el esposo. Y vamos a entrar, hermano, en un mundo tremendo. Y si nosotros como iglesia no guardamos bien este recipiente y no defendemos la verdad, hermanos, pues entonces nos vamos a quedar sin ella. Vamos a empezar con algunas cosas que tienen que ver con las herejías. Les dije que la tarea es leer las cartas. Si la Biblia fuera una persona, hermano, ya la hubieran matado desde cuándo. No un atentado, hermano, como el que hicieron ayer con el expresidente Donald Trump, no. Han querido destruirla, han querido quemarla, han querido desaparecerla. Pero hay algo aparte de ello, hermano,
que se llama las herejías. Judas capítulo 1, versículo 3 y 4, mira lo que dice. Amados, por el gran deseo que tenía de escribirles acerca de nuestra salvación, me ha sido necesario escribirlos para exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Contender es defender, es luchar. Y una cosa es luchar y otra cosa es ser contencioso, molestoso, fastidioso. Tenemos nosotros que aprender a contender sin ser contenciosos. Tenemos que aprender, hermanos, que la fe se dio una vez a los santos y la iglesia la tenemos. Hay que hacerlo, dice, ardientemente. Debe de haber un celo y un fuego, hermano, por la verdad. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes han sido destinadas para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros hablamos, hermanos, de herejías, estamos hablando de falsas doctrinas, estamos hablando de falsas enseñanzas, de falsas religiones. Es muy común, hermano, en México, no aquí, en México, que te toquen la puerta 2 personas. A veces andan con niños. Y una de las doctrinas de la falsa enseñanza de los falsos testigos de Jehová es que niegan la divinidad de Cristo. ¿Cómo puede existir una doctrina y una iglesia que niegue? Bueno, es porque es una herejía, hermano. ¿Cómo podemos nosotros ver que ellas no solamente existen, sino publican, hermano, y son mundialmente populares? Bueno, hermano, es que entraron encubiertamente. Si algún día tendremos tiempo de ver el movimiento de restauración en los Estados Unidos, nos vamos a ver que este hombre, el que creó los testigos de Jehová y también el que creó los mormones, ellos, hermano, estuvieron en reuniones de la iglesia de Cristo. Entraron encubiertamente y se fueron, hermano, por la puerta de atrás, llevándose a muchas personas. Ya entraron. ¿Cuánto tenemos? Judas, ¿cuándo escribió? Pongámosle el 100. Del 33 al 100 vamos a poner 70 años. Ya entraron, hermano. Ya están negando al Señor Jesucristo. Ya están negando a Dios. Ya la gracia de Dios la hicieron en baile, hermano, en libertinaje. Hay iglesias, hermano, que ofrecen servicios a Dios, donde tienen, hermanos, le llaman ellos un altar, y empiezan a echar humo. Hay luces de colores, y empiezan a danzar mujeres con vestidos, hermano, traslúcidos. Eso es, hermano, un libertinaje. Eso es, hermano, una desviación de la verdad. Dios nunca hizo que la mujer fuera un espectáculo en el culto, ni tampoco, hermano, que fuera para entretener a nadie. Algo que tenemos nosotros desde el año o desde la iglesia del primer siglo, que las herejías, hermano, empezaron a verse y allí están, ya entraron. En Primera de Timoteo, capítulo 1, 3 al 4, mira el ruego del apóstol.
como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen. ¿Cuál es la definición simple de herejía? Falsa doctrina, falsa enseñanza, y ya la estaban enseñando, hermano. Tenemos nosotros, hermano, que guardar la sana doctrina, pero ellos ya, dice, mándales a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusión más que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. ¿Cómo yo puedo saber, hermano, si el que está predicando es una herejía, una falsa doctrina, o es la sana doctrina, la verdad? Número uno, hermano, tiene que estar él predicando basado en la palabra de Dios. Dios es el que está hablando a través de ello. Y número dos, no debe de haber discusión, hermano. Debe de haber edificación. Es que si yo digo mi opinión y tú la tuya y él esto, y no, es que en mi rancho así se hacía, bueno, es que yo creo que es esto, yo pienso, pues ahí vamos a discutir, hermanos. Pero si decimos Dios dice, la palabra de Dios dice, pues ahí nos topamos con pared y tenemos que, hermanos, creer, y viene la edificación. A Tito le escribe también hablándole acerca de los líderes eclesiásticos, que serían los ancianos. Les dice, él tenía que ser, entre muchas otras cosas, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada. Le hablaron a un predicador, hermano, después de 30 años de no verlo. Y le dijeron, hermano, te invitamos a que traigas una campaña a nuestra iglesia. Y le dijo él, sí voy, pero tienes que saber algo, que yo ya no soy predicador de las iglesias de Cristo. Ahora yo predico en estas iglesias. Después supieron que era que allá los cheques son diferentes, hermano. Cuando trasquilan a las ovejas a través del fraude del diezmo y demás, pues hermano, hay muy buena paga. No son asalariados. Son, hermanos, personas que trasquilan las ovejas. Dijo el hermano, pues si no eres de la iglesia de Cristo, pues mejor ya no te invitamos. ¿Por qué, hermanos? Hay personas que no retienen la palabra de Dios. Hay comezón por oír cosas nuevas. Quieren ellos, hermano, innovar. Quieren ellos, dijo un hermano, quita el púlpito, quita todo. Quita el papel, no voy yo aquí de memoria como los apóstoles. Oye, pues si los apóstoles estaban en una etapa donde el Espíritu Santo actuaba directamente con ellos y les recordaba todas las cosas. Tenían dones de discernimiento, hermano, y podían ellos, hermano, hacer tantas cosas. Nosotros, hermano, aquí tenemos la verdad y tenemos que escudriñarla con temor, con oración, con mucha dedicación, y tenemos, hermano, que buscar que esa palabra sea sana. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay muchos obstinados habladores de vanidades, engañadores,
mayormente los de la circuncisión, y a esos es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, pues lo que no conviene. ¿En dónde está mejor el cheque? Pues está allá en la denominación, hermano. Oye, pues allá me voy. Son cheques de $2,000-3,000 por semana. Y dice que se solicita pastor. Qué tremendo, hermano, es la falsa enseñanza y cómo el diablo empieza a seducir a las personas. Segunda de Pedro 3:15-16, son puras cosas, hermano, que nos sorprendemos. Oye, está sacando una lista negra. No, hermano. Son cosas que se están escribiendo a las cartas. Ya hay problemas. Ya hay herejías, hermano, falsas enseñanzas. Dice, ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Si hacemos un poco de historia, hermanos, antes de la Primera Guerra Mundial, a lo mejor por el 1900, ¿qué será? 20, 30, no sé exactamente la fecha. Donde usted iba, hermano, a cualquier pueblo y ciudad, el que estaba presentando la palabra de Dios en un púlpito era un ministro ordenado. ¿Qué significa esto? Que él había ido a gastar 3, 4, 5, 6, hasta 10 años de su vida para sentarse y prepararse y después encargarse de ministrar la palabra de Dios. Pero después llegaron las Biblias, hermanos, con comentarios. Y después llegaron los libros, hermano, para los que quieren predicar. Y agarraron la Biblia, hermano, y dijeron, yo sé más. Y él no sabe y todo. Y dijo, no, yo me llevo mi grupo. Y ahora son estos, ahora son aquellos. Y ahora ya se hizo un denominacionalismo y un verdadero, hermano, desastre. Los que están al frente de esas iglesias no saben, hermano, la palabra es más, no saben ni cómo ser salvos. No saben ni el sencillo plan de salvación. Andan repitiendo, hermano, levanta la mano, hace esta oración, y cada quien la hace como quiere. Cuando nosotros tenemos, hermano, bien claramente lo que es el proceso de la salvación, con 9 ejemplos en el Nuevo Testamento. Indoctos e inconstantes, pues tuercen. No podemos solamente, hermanos, pretender que porque ahora ya tenemos un libro que aquí dice, mira esto, y que esto lo dijo por esto. Hermano, todo tiene una historia y tenemos brechas. Le decía a los hermanos que les enseñé a hacer un sermón, tenemos 3 brechas, hermano. La primera es nuestros prejuicios. Nosotros venimos de un lugar, de una religión, alguien nos enseñó, hermano, algo. Y eso es lo primero que traemos. Lo segundo, hermano, es la cultura y el tiempo donde se escribió la Biblia. Y el tercero es su contexto. El indocto, hermano, tuerce todo. ¿Sabes qué decían en las cartas de Timoteo? Oye, ¿ya la resurrección se efectuó? ¿Cómo? Sí, ya se efectuó la resurrección. ¿Ustedes qué van a estar esperando? Y dice que ya se trastornaba. Bueno, los de Corinto, lo vimos en el 15, ¿qué hacían? Negaban la resurrección.
Cuando nosotros hablamos de guardián, la iglesia debe de luchar contra las fuerzas de la herejía, pero también contra las fuerzas de la incredulidad. Y la incredulidad, hermanos, es diferente según las épocas. Regreso otra vez al movimiento, hermano, del Gran Avivamiento en el 1800. Dice, hermanos, la historia, que en los grandes campos se quedaba la gente a oír la palabra de Dios por 3, 4, 5, 6 días sin moverse. Que había un hambre de Dios y una sed por aprender de Jesucristo. Y la gente, hermanos, venía en masas y se convertían en miles. Ahora, hermanos, ya la gente no le interesa el evangelio. La gente está bien a gusto, hermano, en la comodidad de su casa, en su tecnología, disfrutando. Yo porque voy a querer ir a la iglesia y oír cuando yo puedo tener todo aquí. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, mira la gente que se encontró. Los discípulos iban a sanar a un endemoniado, pero no pudieron. Y bueno, llega el Señor Jesucristo y pues el papá del endemoniado dice, pues yo se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron. Y mira lo que responde Jesús. Generación incrédula y perversa. Esta es la generación de hoy, hermano. Ya el mundo quiere vivir sin Dios. Hoy le llaman la madre naturaleza. Oye, ¿y quién es esa? No existe, hermano. Tenemos al Padre que creó la naturaleza, el que controla la naturaleza, y dice los salmos que aún Él hace que la hierba, hermano, brote. Tenemos a un Dios presente, pero la gente, hermanos, está muy incrédula. Y dice el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Oye, pues como que el Señor está molestado, ¿verdad? Es que hace milagros, hermano. Él ayuda a la gente, hace sanidades, y la gente no cree. Traérmelo acá, y reprendió Jesús al demonio, y salió del muchacho y quedó sano en aquella hora. Cuando nosotros vemos el trabajo del diablo, hermanos, el diablo ahorita tiene a nuestros niños, a nuestros jóvenes, pero mira, allí enlelados con la tecnología. Y cuidado con ese chamaco, le quites el teléfono porque hace un berrinche que casi llama al 911 para que te encierren. Hay una adicción, hermano, a tanta bobería, a tanto chiste, a tanta distracción. Y nos estamos olvidando de lo más importante, de las cosas que trascienden, de la vida eterna, de la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, entre los incrédulos. ¿Y quién dice que existe Dios? ¿Y el infierno? ¿Quién fue allá y vino? ¿Y quién no? ¿Y quién escribió la Biblia? Pura mentira, no, hombre. Y bueno, allí te lavan el cerebro. Y tanta incredulidad, hermano. Pues hay alguien que fue, hermano, y regresó y dice, estuve muerto, pero vivo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Señor Jesucristo. Dice que
entre los incrédulos, hermano, está encubierto el Evangelio, porque el Dios de este siglo cegó. Yo no sé si tú algún día has quedado cegado. Yo recuerdo uno de mis hermanos que un día se le ocurrió ir a soldar y sin capucha ni nada, ya sabrás cómo andaba. 2, 3 días, hermano, se ponía papa y que le cosía, no sé qué tanto andaban haciendo. ¿Algún día te has quedado sin ver? Cegado. Bueno, hermanos, el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oyen del Evangelio, les hablas del Evangelio, predicas del Evangelio. No, ellos están cegados. Decía nuestro hermano José Luis el día de ayer, aquí estábamos en la mañana, y decía, un pueblo engrosado de pecado. Están bien gordos, hermano, de maldad, de inmoralidad, de mentira, de error, de tanto. Pues hermano, ya el Evangelio no entra en esos corazones, en esas mentes. Están saturadas, pero de pecado. La incredulidad, hermanos, la pone el diablo, y pues la gente, hermanos, está cegada. ¿Cuánta gente, hermano, no está muriendo sin el Señor? Y ahorita no creo que haya alguien que haya muerto sin que le hayan hablado de Cristo. Porque ya por la radio, por la televisión, por cualquier medio, o por un folleto, hermano, ya alguien tuvo que haberle hablado del Señor. ¿Qué es, hermano, la incredulidad? La incredulidad, hermano, es vive y deja vivir. Antes de convertirme, yo vivía en Matamoros y yo le iba a ayudar a una persona, hermanos, de luz y sonido, la música, cargar las bocinas, estaban muy pesadas. Y le dije, estoy yendo a la iglesia. Ya no voy a poderte ayudar. Había reunión de jóvenes los sábados, y pues los sábados era el mero bailongo. Y me dice él, yo le decía el May, no sé ni cómo se llamaba, no vayas a la iglesia, nomás no hagas tanto mal, ni tampoco tanto bien, llévatela tranquila. Esta es la incredulidad, hermano. Vive sin Dios, vive sin reglas, sé tú mismo. ¿Qué decían con Pablo? Comamos y bebamos, al cabo que mañana moriremos. Existencialismo. Oh, mira la fornicación. Oh, pero si los dos se aman, oh, está bien. Oh, no, pero si ya abusa de ella, es violación. Eso está mal, que lo metan preso. ¿Te das cuenta cómo el hombre justifica el pecado y cómo el hombre mismo, hermano, en su incredulidad quiere vivir sin la ética de Dios? El cristianismo está sufriendo mucho, hermano. Hay muchas generaciones ya ateas, incrédulas. Recuerdo en una ocasión, hermanos, que en Washington pusieron un altar, los tradicionalistas, del nacimiento de Jesús. Y llegaron los satanistas, hermanos, y dijeron, pues también vamos a poner el nacimiento del diablo. Oye, como que si el diablo también hubiera entrado en un cuerpo. Esto es algo, hermanos, basado en la incredulidad. ¿Y qué vamos a hacer, hermano, con estas nuevas ciencias? ¿Saben ustedes que en Europa la inteligencia artificial está dando los sermones? Ya no hay predicadores, hermano, de carne y hueso. Ahora es una computadora
que les dice: bienvenidos a la asamblea, hermanos y hermanas. Abran su mente y su corazón, porque al salir de aquí ustedes saldrán edificados. Vamos a tener un mensaje de la palabra de Dios. Y ahí están unos algoritmos, hermano, unas figuras en una pantalla gigante. Y ahora vamos a prepararnos para entonar el canto. Ahora vamos a orar. Y empiezan a orar. Todo, hermano, ahí está dentro. No va a ver cuando se está durmiendo la gente, hermano. Esto es algo que está siendo ya real en nuestras vidas. Al rato las iglesias van a decir: ya no vamos a traer preachers. No, hombre, comen mucho, hermano. No. Vamos mejor a traer el programa de la computadora para que aquí nos predique. Esto es algo, hermanos, que ya está pasando en Europa. Y si sucede en el viejo continente, después ¿dónde viene? Pues a hermano. Y nos dicen los de Asia, hermanos, que los de Occidente, pues esto es triste decirlo, pero así lo dicen. Los de Occidente son muy tontos, todo lo creen. Nada lo investigan, nada lo escudriñan. ¿Qué dijo Jesús? Escudriñar las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas ¿qué? Está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 6, 20 y 21. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos ¿de qué? De la falsamente llamada ciencia. Hay ciencia verdadera, hermano, y hay ciencia falsa. Y la falsa es la que nosotros tenemos que luchar contra ella. Nuestro hermano Isidro vino y puso unos bisagras que cierran automáticamente las puertas. Y allí hay ciencia, decía: si tú quieres que abra todo 360 grados, tienes que ponerlo a 9 pulgadas. Si tú quieres que abra la mitad, a 6. Y si tú quieres que abra nomás un cuarto, a 3. Y pusimos la primera y así fue, la segunda y la tercera. Es ciencia. Esa es ciencia, hermano, verdadera. Si tú quieres que esta escuadra dé así, hay ciencia verdadera, pero hay ciencia falsa, hermano. La ciencia falsa es la que le están engañando a las personas, diciendo los psicólogos, los terapeutas, los médicos, que un hombre puede cambiarse a mujer y una mujer a hombre, que un niño puede ser niña y viceversa. Eso es falso, hermano. Pero como ya es una falsa ciencia basada en una mentira y el diablo ya ha entrado allí, pues hermano, la gente lo termina creyendo como verdad. Dice: la cual profesaron algunos, se desviaron de la fe. La gracia de Dios sea contigo. Hermanos, tenemos que guardar, esto es una lucha. Y cada uno en su limitación, cada uno en su capacidad, cada uno, hermano, debe de luchar contra la herejía, falsa doctrina. De seguro que tú tienes un familiar que anda en una denominación y que ya está enseñando allí mal y que ya tiene y esto. Bueno, hay que empezar a enseñarle la verdad y a luchar contra esa herejía. De seguro que tienes por ahí a un familiar, un compañero de trabajo, alguien cercano, incrédulo. Que no, Dios no existe, que la iglesia no, ¿qué es esto? Y que, bueno, esa es una lucha, hermano. No de todos es la fe, pero tenemos que predicarle. Si él no cree, pues para que crea.
Como el apóstol Pablo no creía en Jesucristo y le predicaron y después creyó. Y luchar contra la falsa ciencia, hermano, hay cosas que quizás nosotros no vamos a ver, pero ya llegó la robótica, ya llegaron, hermano, tantas cosas que ahorita pues ya la guerra es con drones, ya el narcotráfico ya está aventando drones. Y todo eso, hermano, que se está moviendo en el mundo, queramos o no, va a afectar la iglesia y nuestra fe. Pero nosotros tenemos la verdad y esa verdad nos debe de dar fuerza. La fe, dije, es poderosa, el amor es poderoso y una iglesia unida, basada en la fe de la palabra de Dios, nunca, hermano, será derrotada. Lo dijo Jesús. Las puertas del infierno, del Hades, del inframundo, no podrá contra ella. Él salió victorioso y nosotros también saldremos. Hermanos, la iglesia nunca debe de dejar su lugar a las teorías. Hay en los púlpitos modernos que ahora se predica más de teología, pero liberal. Se predica más de psicología, más de historia que de la palabra de Dios. Tenemos que quedarnos en ella y decir como dicen los apóstoles, Dios dice, o como decían los profetas, el Señor dice. Y así es como nos tenemos que quedar, guardianes. Cuidado con las herejías, con la incredulidad y la falsa ciencia. Seguiremos en esto. Ahora vamos a ver la proclamación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponernos de pie y cantaremos al Señor.